Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Otra vez bien menos cosas en el currículum, ¿eh? Para que no me diga eso. La verdad es que el viajar es una cosa buena, no por el viajar en sí, sino por lo que conoce, las experiencias que tiene y los puntos de vista que puede ir compartiendo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, sino para escuchar a unos compañeros que tienen cosas muy interesantes que contarnos, ¿eh? Y vamos a intentar ajustarnos la medida de lo posible al tiempo, por respeto a la gente que está después y a la gente que nos está escuchando, para que no nos pisemos después los tiempos, ¿no? Bueno, pues en primer lugar va a intervenir don José Carlos Montalbán García, que es de Victoria, de España, y que es diplomado en Magisterio por la Universidad del País Vasco. Actualidad es profesor de ERE, en una escuela pública del País Vasco también. Participa en numerosos eventos relacionados con las TIC y educación, y es autor de artículos y colabora en diversas publicaciones de este tipo, ¿no? Y nos va a ilustrar con su trabajo Educar con el ejemplo. José Carlos, como quiera. Buenos días, no sé si se oye bien. Bien, ante todo, pues gracias por el dejarme estar aquí arriba. Soy maestro de escuela de niños pequeños, de niños chicos, como dicen algunos, ¿verdad?, de infantil y primaria. Soy profesor de religión, de eso que antes nos han dicho que se me oye poco. Bueno, y entonces lo que voy a intentar es, por un lado, traer lo que es mi experiencia en la escuela y experiencia que he compartido con maestros, con padres, y que hay algunas aportaciones que por la premura de tiempo creo que no me va a dar tiempo más que a poner pantallazos. Son las diapositivas más llenas de texto porque son las opiniones de ellos y no las he querido quitar. Pero bueno, si alguien quiere luego después, pues que me las pida o que me pregunte o hablamos. Bien, al principio, cuando me propusieron participar en el Congreso, la primera cosa fue que si hay que dialogar, hay que predicar con el ejemplo. ¿Por qué? Pues porque decimos que la primera cosa que hacemos nosotros es preguntar. ¿Le hemos preguntado alguna vez a un niño qué quiere ser? Si a nosotros nos preguntan qué queremos ser, nos decían ayer, queremos ser algo en la vida, pero queremos ser felices. Pero eso se nos olvida con relativa frecuencia. Me parece que me he pasado. Diálogo, definición que ya ha salido aquí en varias ocasiones, y dos formas diferentes de educar, aspectos que también han salido aquí. No sé si han visto la película de Los chicos del coro, pero ahí se ve dos posturas bastante diferentes a la hora de educar. Una más impositiva y la otra más dialogante. Dice un proverbio africano que para poder educar a un niño es necesaria la tribu entera. Y a mí se me ocurrió pensar quiénes forman nuestra tribu. Tal vez las flechas deberían de estar al revés. Es decir, en la tribu influye la legislación, influye la familia, influye la sociedad, influye la escuela. Da lo mismo como la coloquemos. Pero hay una realidad, que es que nos metemos en la sala de profesores y yo no sé ustedes o no sé vosotros, pero yo he escuchado muchas veces todo esto. ¡Qué paciencia! ¡Qué locura! ¿Dónde tendrán el interés? Y todas esas cosas, cada cual puede poner las suyas y en el idioma que quiera. Vamos con las leyes de educación. Las leyes de educación las hacen unos señores que son políticos, que tienen ideología. Algunos dicen que son tecnócratas, es decir, que la ideología no debería de influir, pero influye. Y pongo menos maestros, es decir, con los maestros no se cuenta para hacer las leyes de educación. Unas leyes que no atienden a todos, que buscan una uniformidad, y que a mí me genera una pregunta. ¿Nuestra legislación educativa en realidad promueve escuelas de calidad, una educación de calidad y para todos? Que cada cual se vaya respondiendo en función de su propia experiencia. Vaya. Bueno, aquí tenemos una de las opiniones. La pregunta es, ¿para todos? Y un docente me decía que no, y que incluso en la misma localidad las escuelas pueden tener niveles muy diferentes. Mezclaba también ahí lo de la pública y la privada,
¿Quién no ha oído decir eso cuando llega al final de las vacaciones? Ahí tengo unas ganas de que mi hijo vaya a la escuela para hacer vida normal. O sea, cuando yo tengo a mis hijos en la escuela no estoy haciendo, o sea, en casa no estoy haciendo vida normal. Bien, y el ejemplo de que no siempre los ejemplos, los modelos que van a tener en su casa, o sea, en su clase, van a ser algo que ayude. Leyes de educación. Hemos perdido la señal. Hemos perdido la señal. Bueno, leyes de educación. Cuando yo le pregunté a compañeros y a padres, una de las cosas que me decían es que las leyes de educación, hoy día, muchos docentes están desmotivados, están quemados, la sensación de incapacidad e incluso ellos mismos ponen en tela de juicio su propia profesionalidad. Y de cara a los alumnos, pues desánimo, absentismo. Si un niño no aprende, se dice poco menos que es porque no trabaja, porque no estudia. También los hay. Y luego después hay una serie de personas con una serie de conductas inapropiadas. Y pregunté, bueno, ayer salió aquí el tema, ¿cómo salen los maestros que van a las escuelas? Y una profesora de una escuela de magisterio me decía, la formación del profesorado se le da mucha importancia a la teoría, mucha importancia a los conocimientos, pero valores nada. Y además añadía, y la mayoría de los profesores que están en las escuelas universitarias nunca han pisado una escuela ni saben lo que es un niño. Bien, vamos a formar maestros que van a estar con niños, pero no sabemos cómo son los niños. Formamos con las capacidades y las habilidades suficientes para que se enfrenten a los alumnos. Aquí hablamos de diálogo, pero ¿cómo se forma el criterio? Para poder dialogar y para poder tener opiniones, para ser libres, como nos decían antes, ¿qué criterio tengo o cómo lo puedo hacer? ¿Enseñamos algo más que contenidos? ¿A qué se debe tanto aumento de los observatorios para la convivencia? ¿A qué se debe el que haya tanto menor implicado en líos y follones, violencia en casa? Y no estoy hablando de hombre a mujer, estoy hablando de hijos a padres. Cada vez cójanse actas judiciales y ahí es terrible. ¿Qué puede llevar a los menores al acoso a otros compañeros hasta el punto de que muchos de ellos pueden terminar en suicidio? Vamos con otra cosa. Esto es real hoy. Es decir, antes el maestro me ha suspendido, prepárate cuando llegues a casa y vamos a ver cómo vas a hacer. Y ahora es, no te preocupes, hijo, yo te compro esto y luego le digo a tu padre que vaya a ver al maestro a poner las peras al cuarto porque ya está bien. Datos. Son datos de AMPE. Del observatorio que tiene, son del 2013. Están accesibles a la red, no me voy a parar, seguramente así. Son datos fríos, son realidades que tenemos alrededor. Vamos con un cuento. Un cierto político, digo porque son los políticos los que nos hacen la ley de educación. Un cierto político, es ministro de Educación, elige como persona para comunicar sus ideas a una mujer, porque es más sensible, dijo, más dialogante, más dispuesta a la conciliación. Cierto día, la mencionada dama le dijo a otra su señoría, o deberíamos decir otro señorío, es un inepto, es un inútil, es un desastre, dicho sea con todos los respetos. Muy bien. Esa frase es del día 11 del 12 del 2012. Diálogo fluido, es un modelo de diálogo, pero la buena mujer todavía no ha pedido perdón. ¿Por qué? Porque como lo dijo todo con todos los respetos. Bien, comunicación. Hemos hablado antes de diálogo y forma de comunicación. Bien. Me parece que son fotografías que las podemos ver cualquiera en cualquier sitio, ¿verdad? Yo hago lo que quiero, si no te gusta no mires. Con una persona que cuando le preguntas te dice eso, ¿qué haces? ¿Cómo dialogas? ¿Dónde buscas o dónde empiezas a buscar? Claro, no te gusta, no mires, pero yo miro porque me da la gana. Libertad es hacer lo que quiera, pero de alguna manera ese mismo derecho no se lo reconocemos a los demás. ¿Opiniones? Sí, pero es que yo no soy una opinión, mi opinión es rebatible. Alguien con lo que estoy diciendo puede estar de acuerdo o no. Otra cosa es que me respete a mí. Lo que decíamos antes de las religiones, lo primero es la persona. Y luego vamos a ver cómo piensas y vamos a intentar llegar a un acuerdo. Exigimos derechos, pero ¿obligaciones?
Allá por el año 2000 yo hice un trabajo de grafología, de esos que alguien venía pensando que yo iba a decir cosas, y me encontré con que después de hablar con chicos y chicas y padres, los valores no estaban. Entonces yo dije, bueno, vivimos en una sociedad anoréxica de valores. El CIS, en una encuesta de hace medio año aproximadamente, dice que el 41% de los españoles no diferencia muy bien entre lo que está bien y lo que está mal. Y da una razón. Es que eso de los valores no está de moda, es del pasado. La moda es ser liberal, abierto de mente y en la que todo es relativo. Encuesta del CIS. Más cocinada, menos. Vamos a ponerle más porcentaje o menos, pero bien. Hace no muchos días escuchaba que van a pedir que haya más horas para los niños en las escuelas. Claro, los padres dicen más horas en la escuela, los niños dicen yo quiero más horas con mi padre. En la familia, simplemente nos metemos en la escuela. Dice eso de qué largo me lo fiáis, decía Tirso de Molina, el burlador de Sevilla. Las escuelas hemos dicho que son multiculturales, que acercan pueblos, pero resulta que alguien me decía antes, joder, es que vamos muy deprisa, y yo le decía, tengo algo de eso. Es decir, la información es muy rápida. Como no me da tiempo a filtrar, ni muchas veces tengo criterio para filtrar, entonces no pienso y voy a golpe de gusto, de disgusto, de sentimiento. Pero claro, si tengo como modelos culturales para generar criterio, pues que el disco más importante es el del Hijo de la Pantoja, el libro más vendido de Belén Esteban y el programa más visto, Sálvame, Gran Hermano, pues estamos apañados. Sala de profesores, más equipo y más equipos, más cafés, que quiere decir más actividades informales. Ayer a la tarde aquí se decía que sí había, que no había. Bien. Más implicación, es decir, lo tuyo sí me importa y quiero saber cómo estás, qué haces y cómo lo haces. Importantes, todos. Imprescindibles, ninguno. Me dejo ayudar y nunca olvido a las familias. Me voy a dejar, bueno, lo de la ideología lejos no es que lo haya dicho por lo que han dicho en la mesa anterior, ya estaba puesto ahí desde hace unos días. Y pongo lo de los monólogos porque una madre me hizo llegar ese testimonio que es básicamente con el que voy a acabar. No sé cómo funcionan los claustros, pero sí puedo opinar de las tutorías que consisten en un monólogo por parte del docente que acude con su toga investido de poder únicamente a comunicar el veredicto. El reo está juzgado y condenado sin apelación posible, la opinión de la otra parte, en este caso de la familia, es vista de forma paternalista, somos convidados de piedra, no hay una opinión válida más que la que emite el monologuista. Se supone que es el tutor. Pero el tutor se permite el lujo de decirme cómo yo tengo que tratar a mi hijo, o nosotros como docentes nos permitimos decirles cómo. Tendría que dar las gracias a todos los que han participado de alguna manera en este trabajo, los que lo han visto, los que lo han criticado, los que me han dicho. Por eso, pues nada, les doy muchas gracias. José Carlos, por las reflexiones tan... No, ahora no. Después al final cuando acabemos... Pues, o sea, es que si no vamos a romper la dinámica y tenemos el tiempo justo. Si no le importa la apunta y después cuando acabemos hace la pregunta o los comentarios que sea. Lo siento, pero es que si no podemos intervenir. Bien, muchas gracias, le decía, por sus interesantes reflexiones sobre la práctica diaria y también para ajustarse al tiempo marcado, ¿no? Muy bien. De la UNED, Lanzarote, es psicólogo, tutor de la UNED y máster en investigación. Y actualmente está con los líos, con los jaleos de la tesis doctoral, que lleva bastante trabajo y complicación. Nos va a hablar sobre terapia dialógica en psicología. Cuando quiera, Andrés. Buenos días y gracias a todos por seguir todavía ahí, en segundo día. Ya estamos en el Ecuador y no han bajado los ánimos. ¿Se me oye? ¿Se escucha? Bueno, el tema del que voy a tratar es un poco la relación dialógica, la relación de diálogo en la intervención psicológica y cómo se ha llegado a unas posturas que podemos considerar como fundamentadas en el diálogo.
De entrada, podríamos pensar que si toda terapia en psicología se mantiene, por lo general, mediante conversaciones, pues todas deberían ser, por lo tanto, dialógicas. Sin embargo, con lo que vamos a ir viendo, pues creo que se va a esclarecer, o por lo menos lo intento, esta diferencia y por qué hay posturas que no se podrían considerar tan dialógicas y sí hay otras que actualmente están en ese camino, ¿no? ¿Qué ha llevado entonces a estas líneas terapéuticas en las que el diálogo se sitúa en el centro de la intervención? Bueno, haciendo un poco... y en lo posible intentaré meter las menos palabras raras, pero algunas aparecerán, habrá personas que les suenen, otras que no, y como el tiempo juega en contra, pues nos ahorraremos hablar de muchas cosas, o os lo ahorraré y a ver si vamos un poco al meollo de la cuestión. Pero sí que veía importante hablar un poco de epistemología. El palabro en sí, pues habrá quien esté más familiarizado, quien no. Sin embargo, yo desde la psicología sí que pienso, y cuando hablo con terapeutas o con colegas, que creo que es muy importante reflexionar sobre desde dónde interviene uno con personas, no ya solo el dominio que tenga de las técnicas y lo que haga él en las consultas, él o ella, sino qué es lo que le motiva a hacer eso, qué visión tiene del conocimiento, de los métodos, de cómo accedemos al conocimiento sobre las personas y demás. En la ciencia esto ha estado rondando continuamente y en la psicología, que aspira y sigue aspirando en gran medida a estar dentro del cuerpo científico, de ese campo científico, pues es un análisis que se ha hecho. Haciendo un breve recorrido podríamos hablar del racionalismo, que viene a decir que a través de la razón se pueden conocer verdades esenciales. Eso está ahí, ha funcionado y sigue funcionando y la ciencia ha avanzado, como dicen, una barbaridad con estas ideas, ¿no? También está el empirismo, que a lo que va es que lo que podemos estudiar es lo observable. Si no se puede observar, si no se puede experienciar o experimentar, difícilmente vamos a poder indagar o investigarlo. Por lo tanto, se centra en los hechos, en la acumulación de datos y en el mejor de los mundos posibles en la generación a través del positivismo de teorías que expliquen y predigan la realidad, y de lo que estamos hablando sería de la realidad humana, ¿no? Como muchos profesionales, muchos investigadores en psicología no estaban muy convencidos de eso y en general en los campos de la ciencia, en las ciencias sociales y en otras ciencias, empezaron a aparecer posturas como la fenomenología. Los filósofos estarán más familiarizados con ella. Pero bueno, viene a decir que no podemos separar en pequeñas partes el mundo, no podemos desmigarlo, luego unirlo para explicarlo, y que lo que interesa es la vivencia en sí, puesto que el observador o el investigador o el científico o la persona no se puede separar de lo que observa, es partícipe de ello, ¿no? Por eso se habla de la vivencia y la comprensión a través de la conciencia, ¿no? Y por último, la hermenéutica, otro palabra que también se las trae, que viene a decir que, con muchos matices, podríamos hablar mucho de cómo ha evolucionado, porque es más bien una técnica, no es una epistemología en sí, aunque sí a mediados de siglo se convierte de alguna manera en una postura epistemológica, pero lo que viene a decir es que toda persona nace en una cultura, en un lenguaje, y que a partir de ahí ya eso es una interpretación de la realidad que va a percibir. Todo lo que vaya adquiriendo luego serán interpretaciones de interpretaciones y así sucesivamente. Por lo tanto, niega de algún modo que haya unas verdades esenciales, puesto que son y están mediatizadas por el discurso que la persona va generando, por las narrativas, por la forma en que percibe la realidad, ¿no? Además, todo está llevado a lo que es la psicología, llevado a lo que es la intervención. Se considera que todo se puede, digamos, conceptualizar como una actividad, y esa actividad como un todo no se puede separar en partes porque perdería la explicación, perdería el sentido, y además cada una de esas actividades, de esas situaciones, tiene múltiples perspectivas, al menos tantas como personas que intervienen, ¿no? ¿Qué posturas dentro de la psicología han llevado a reflejar estos enfoques epistemológicos? Pues hablaríamos de lo cognitivo-conductual, a muchas personas les sonará, dentro de una epistemología racionalista empirista y que aspira a ser la psicología basada en la evidencia, en la acumulación de datos, generación de teorías, etcétera. Surge a mediados de siglo los enfoques humanistas, centrados en la persona, como es el enfoque de Carl Rogers, ¿no?, en la escucha activa, algo muy, muy importante porque había un descontento en cómo se estaban haciendo las cosas y parecía que lo que se...
Podríamos hablar, aunque con muchos matices, de los enfoques centrados en las narrativas y en lo dialógico como tal, en un terreno en el que estamos interpretando múltiples perspectivas. Un poco es lo que quiero que quede reflejado. Bueno, si seguimos avanzando hacia estas terapias basadas en el diálogo, y ahora es aquí donde nos ahorraríamos un montón de cosas que van a aparecer en el listado, tendríamos que hablar un poco de postestructuralismo, de posmodernismo, que algo ha salido y con muchos matices, es criticable, pero tiene otros aportes muy importantes, como es el que los metarrelatos, esas grandes teorías y demás, cuando hablamos de los fenómenos humanos y de la realidad humana, quizá no se ajustan demasiado a lo que se pretende y pueden llevar a posiciones que no para nada favorecen una intervención o una terapia, ¿no? El constructivismo, también, como la realidad es algo que se construye individualmente, no se adquiere una realidad que esté ahí fuera, sino que cada persona va construyendo esa realidad. La terapia sistémica, y aquí habría que hablar de la teoría general de sistemas, de la teoría de la comunicación, de la cibernética de segundo orden, que creo que hay algo por ahí de la cibernética de mañana, pero yo no me voy a meter con ello, lo dejamos ahí. Y del construccionismo social. Como teoría, como forma o como actitud o como forma de entender, me parece muy interesante y es lo último que surge y es desde donde se van a funcionar, desde donde van a funcionar los enfoques más dialógicos, ¿no? El construccionismo social lo que viene a decir es que la realidad como tal es una construcción social. La realidad no viene dada. La realidad la estamos construyendo ahora mismo. Aquí en las posiciones que adoptamos, como escuchantes, como persona que ora, como bueno, pues hay todo un guión, digamos, que no es que esté escrito, pero que hace que nosotros vayamos construyendo esta realidad y que puede variar, ir hacia un lado o hacia otro, pero no es algo que esté ahí y que nosotros tengamos que descubrir. De algún modo lo que viene a decir es que la realidad es algo que se inventa más que se descubre, ¿no? Bueno, ¿qué postura terapéutica tiene alguien que trabaja desde estas líneas del construccionismo social? Pues bueno, en primer lugar, como he dicho, la realidad parte de esa premisa, se construyen las relaciones sociales. En mi relación con la persona con la que estoy trabajando, con la que estoy interviniendo, ahí estoy construyendo esa realidad. Hay una visión posmodernista del conocimiento, como digo, dejar de lado esos metarrelatos, grandes teorías, dar cabida a la multiplicidad de perspectivas, a lo diverso y al no considerar verdades esenciales o no partir de que esta teoría que yo manejo es la que explica por qué esta persona hace esto o cómo funciona. Digamos que en las distintas corrientes, lo poco o mucho que pueda saber cada uno, pues bueno, el psicoanálisis explicaría una problemática de una manera, el conductismo lo explicaría de otra, un humanista lo explicaría de otra, y al final trabajarían lo mismo que esa persona lleva de modos muy diferentes, ¿no? Desde la visión más postmodernista se dice, bueno, cuidado, eso es mi conocimiento experto, pero el conocimiento que trae la persona es otro y es con el que yo tengo que trabajar, no con el que yo tengo, sino con el que trae la persona, ¿no? Hay, por lo tanto, esto da cabida a una actitud colaborativa. Estamos acostumbrados, cuando acudimos a un profesional de distintos ámbitos, igual al del psicólogo, en que hay de entrada una diferencia de posiciones, como ahora mismo se da también, ¿no? Para que fuese más dialogante quizás deberíamos estar todos ahí abajo hablando y tal, pero bueno, necesitamos la megafonía, hay mucha gente y se requiere eso. Pero en una intervención con poquitas personas, como ocurre en la terapia, encontrarte al profesional en una silla cómoda, grande, y tú en una silla pequeñita, o incluso con bata, etcétera, esa postura de experto se rompe desde el construccionismo y se igualan las posiciones. Se adopta una actitud colaborativa, de ahí esa idea de no saber, o que algunas corrientes llaman el terapeuta ignorante, es decir, no quiere decir que yo no sepa, que no tenga teorías. Ahora, yo no las pongo ahí, no estoy mediatizando lo que tú me cuentas como cliente, porque ya no se habla de paciente, se habla de cliente, que también tendría sus connotaciones no del todo positivas, pero ahí está, ¿no? Y lo que se hace es trabajar junto con la persona. Bueno, importancia de los valores, no neutralidad, la neutralidad y ese objetivismo es muy difícil, no se puede llevar a cabo, y lo que importa son los valores están ahí y el terapeuta los trae, no los puede dejar fuera de la consulta, o sea, no puedo ser objetivo, por lo tanto hay un activismo en cierto modo y en mucho trabajo con personas en el que no puedes dejar fuera a la persona del terapeuta de la relación que estás construyendo. La narrativa como metáfora, la narrativa es lo que dirige todo y se trabaja sobre los relatos.
El enfoque relacional de la intervención, es decir, en vez de trabajar en una mente individual, en un yo individual, se trabaja en los significados que se construyen entre personas, y el énfasis en las potencialidades y recursos. Es algo de lo que caracteriza también este tipo de terapias, porque no se centran en la patologización, en el etiquetaje, en ponerle a la persona la etiqueta, sino todo lo contrario. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando no está el problema? ¿Qué es lo que tiene la persona como recursos, como potencialidades que pueden hacer que salga de esa situación? Y desde ahí se trabaja en ampliar lo positivo, por decirlo de alguna manera, y no trabajar sobre ampliar lo negativo o profundizar en lo negativo. Con muy poquito tiempo, algunas de las líneas y cómo se materializa en distintas terapias. White y Epstein, desde Australia y Nueva Zelanda, hacen lo que se llama conversaciones externalizantes. En vez de etiquetar a la persona, diagnosticar y demás, en estos movimientos no se diagnostica, sino que en este caso se trabaja desde la creación de una especie de personaje, podríamos incluso decir, sobre todo con niños se trabaja en esta línea de crear un personaje, cómo ese personaje se mete en tu vida, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa que White pues trabaja con un niño con encopresis y tal, pues él habla de la caca traicionera, ¿no? El nombre se lo pone el niño y el niño trabaja y puede trabajar porque se dialoga con lo que ya está fuera, es decir, la persona queda libre de ese síntoma de algún modo y lo puede observar, puede ver cómo se mete en su vida y cómo actuar y trabajar contra él. No se cuelga la etiqueta de niño con encopresis, o niño con hiperactividad, o persona con fobia social, o persona con esquizofrenia, o persona con lo que sea, ¿no? Sino que se trabaja en la forma de separar a la persona. El problema, como dice, es el problema, la persona es la persona. De construcción de narrativas, bueno, ahí nos meteríamos con muchos elementos que no vamos a entrar ahora. Por avanzar un poco e ir cerrando, la terapia de equipos reflexivos. En terapia familiar se trabajaba mucho con la cámara Gesell o el espejo unidireccional, es decir, está la familia en la sala y al otro lado hay un espejo, al otro lado del espejo están otros terapeutas, que son el equipo reflexivo, que se llama, y que están aportando o que pueden intervenir en algún momento o que luego le dan retroalimentación al terapeuta o los terapeutas que están trabajando en sala y demás. Esto ocurría en la terapia familiar de forma tradicional. Ellos rompen esto y crean algo muy interesante, que es una alternancia de posiciones. Primero, la familia o el cliente o los consultantes están hablando con el terapeuta, la terapeuta o quien esté trabajando en sala, pero luego se cambia la dirección de la luz o del sonido o se cambia de sala y la familia y el terapeuta oyen cómo el equipo reflexivo habla sobre ellos. Eso me parece un ejercicio de diálogo súper interesante que aporta mucho a eso, la generación de alternativas que no son impositivas, ¿no? Desde la terapia colaborativa, Anderson y Golesian, desde Texas, pues bueno, el cliente se considera como co-constructor de una narrativa, ¿no? Y se habla de un sistema de significados que se han creado, organizado en torno al problema. Salir de ahí implica disolver ese problema, no trabajar sobre el problema, sino construir otras narrativas. Muy importante para ellos el ser públicos, transparentes, no jugar con estrategias, manipulaciones, que a veces en algunos movimientos terapéuticos parece que están ahí, sino ser muy claros en lo que se hace y la creación de múltiples perspectivas. No me meto con la explicación del equipo. Ya por ir terminando, desde la terapia breve, centrada en soluciones, con 0 minutos, el cliente es el que es experto, ¿no? Y se pactan tanto la demanda como los objetivos, como la conclusión de los mismos. Como, de nuevo, no es la visión del experto que diagnostica, pronostica, crea un tratamiento que siguiendo unos protocolos, sino que ahí se construye cómo la persona va a satisfacer esa demanda que se genera, que se habla, y cómo se va consiguiendo, ¿no? Y la última, ya, aunque esté bajo cero, si me permite, es diferente a estas líneas construccionistas porque parte más del humanismo y del existencialismo, de William James, que hablaríamos del funcionalismo de finales del siglo XIX y del racionalismo también, Bakhtin, que es un ruso, lingüista, pero que aporta una idea muy, muy buena, que es la de la polifonía de voces. El yo, no como un yo individual, sino como una polifonía de voces en un escenario que se van moviendo. Entonces, el análisis y la terapia pasaría por cómo se organizan estas voces dentro de la persona. El diálogo en este caso es más intrapersonal, aunque guiado por el terapeuta, y cómo esas posiciones yo como autor o yo como quien conoce, y el mí como lo conocido, ¿no? Yo como persona, como hombre, o como mujer, como trabajador, como compañero, como esposo, esposa, y mí como mi mujer, mi hermano, mi padre, todos los mí que podamos añadir, cómo se relacionan, ¿no? En ese juego de relaciones, el cambio que se va produciendo, que es lo que va generando nuevas posibilidades que abren caminos diferentes al problema. Y nada más, muchas gracias y siento haberme pasado un momento así.
orígenes que tiene y de dónde parten. Ahora pues, nos va a acompañar don Carlos Méndez Altozano, de la UNED, de aquí de Lanzarote, y que es profesor de secundaria de hace ya bastante tiempo, desde 1990. Tiene una dilatada carrera docente y se siente orgullosa de ella, ¿no? Y nos va a comentar, nos va a explicar un trabajo que se llama Talento para el diálogo en la educación primaria y secundaria. Recursos del profesor, los juegos de mente. Este es el mío. Esa, ¿no? Bueno, ponemos el cronómetro en marcha. Venga. Vale. Muchas gracias por estar aquí, gracias a la UNED por invitarme, a Irene. Mi reflexión, que va a ser una reflexión breve de 10 minutos, va a ser una continuación un poco de la que ha comentado nuestro compañero José Carlos, una reflexión muy interesante de primaria. Yo la centraré un poco más en secundaria. Ya el título, Talento para el diálogo en la educación primaria y secundaria, recursos del profesor, los juegos de mente, ya prácticamente es un resumen. Ya no necesito mucho más, ¿no? Entonces, si hay en España para mí un colectivo preparado para lo que es el diálogo, somos los profesores. Después de los padres, por supuesto, ¿no? ¿Siempre ha sido así? No, evidentemente. Se ha hablado aquí varias veces, Andrés lo comentó ayer, en el año 1975 muere el general Franco. Durante esa época lo que son los valores se adquieren de manera autoritaria en las familias, lo que es la disciplina, el respeto, la obediencia, el entorno social es el mismo. Entonces, prácticamente, los profesores tienen una relación académica con sus alumnos. Yo no recuerdo diálogo realmente con mis profesores. Mucho cariño, pero diálogo no. La situación cambia, pasamos a una transición, a una democracia, y bueno, ahí tenemos una serie de leyes que aparecen. Yo me voy a centrar en lo que es la LOCSE. La situación cambia y en la España pendular pasamos de un extremo al otro extremo. La LOCSE, que probablemente era una ley que hacía falta, sin embargo, no se corrigieron una serie de errores que se estaban sucediendo, que son los errores que también se producen en nuestra sociedad. Se pierden los valores que hemos dicho antes. Y los docentes empezamos a notar cómo la enseñanza se nos va degradando. Los que tenemos ya canas, las que me queden, íbamos notando cómo la calidad de la docencia era peor, porque los alumnos ya venían, por desgracia, con otros valores probablemente, pero no con esos valores con los que deberían venir. No solamente lo digo yo, si han visto los vídeos de Emilio Calatayud, seguro que sí, él lo explica de una manera maravillosa cómo son las situaciones que él vive, este juez de menores andaluz, ¿no? Y las situaciones que él ve, observa entre padres, entre alumnos, entre hijos, en fin, todo esto es lo que está sucediendo. Los datos son concluyentes, voy a hacer muy breve referencia. He cogido dos aquí, dos fundaciones, donde se ve cómo la calidad de la enseñanza desde el punto de vista del fracaso escolar, pues va bajando. No tanto en la enseñanza primaria. En la enseñanza primaria los niños todavía son pequeños, tienen una dependencia de los padres, los maestros están, yo creo que muy bien preparados desde ese punto de vista, y el fracaso escolar no es significativo. Pero el fracaso escolar en la enseñanza secundaria obligatoria es terrorífico. Aquí he puesto uno de los muchos gráficos que hay, y vemos cómo prácticamente, ya incluso a partir de 2007, hay un fracaso escolar entre el 25 y el 30%, uno de cada 4 alumnos se nos van del sistema educativo sin tener el grado de escolar. Eso es fuerte, ¿no? Quiero hacer una reflexión de Emilio Calatayud que dice, eso es interesante, si nosotros reducimos el fracaso escolar, reducimos la delincuencia juvenil en un 80%, y él sabe lo que dice. Fíjense lo que nos estamos jugando. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer los docentes con esta perspectiva? En mi opinión, voy a generalizar, no estoy particularizando, por supuesto, pues tenemos algunas opciones. La primera es la observación. Tenemos que observar a los alumnos y tenemos que empezar a marcar las bases de convivencia que muchas veces no han adquirido de sus viviendas. En este caso quiero mencionar a Irene Betancor, que yo he coincidido con ella en el Instituto Zonzamas, y me decía que ella tardaba entre 2 y 3 semanas, no sé exactamente cuánto, en marcar claramente las normas de comportamiento de sus alumnos, en contacto con las familias, ¿vale?
Una vez que se consigue eso, no se han perdido 2 semanas, se ha ganado un curso. El resto del curso va a transcurrir tranquilamente, o mucho mejor, ya es mucho más fácil incentivar y motivar a los alumnos. Este es un principio que hay que tener muy claro. Los segundos recursos, los libros de texto, no voy a comentarlo, todos lo sabemos, son fantásticos, maravillosos, han mejorado muchísimo, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, recursos didácticos, montones de ellos. Las nuevas tecnologías, pues por supuesto, nos ayudan muchísimo. En este caso, los colegios de primaria es verdad que lo tienen mejor enfocado que los de secundaria, pero sí se ha hecho mucho y se está haciendo mucho. Es una de las cosas que los políticos, la verdad, han dialogado y se están poniendo de acuerdo. Vale. Mi aportación, un poco novedosa, no es mía, hay muchísimos profesores antes que yo que la han realizado, es lo que llamaríamos los juegos de mente, porque uno de los problemas que tenemos es la socialización de los alumnos. Los alumnos, cualquiera que haya estado en un recreo, un porcentaje más o menos grande se van a hacer deporte y el resto están mirando unos móviles que yo haría lo mismo a su edad. Son impresionantes los recursos y las posibilidades que se les abre, no hay duda, yo haría lo mismo, ¿no? Y si van a su casa, van a tener un ordenador, internet infinito. Y su padre, en general, muchas veces, pues está viendo la televisión o no se dedica a relacionarse un poco, lo que comentaba el compañero, con esos hijos. Entonces, en ese caso, los juegos de mente, estos juegos que son juegos de lógica, de memoria, de observación, socializan a los alumnos. Todos nosotros hemos jugado al ajedrez, lo de mi generación digo, damas, dominó, parchís, los juegos de mesa, el túter subastado, el envite, o los juegos como el trivial, el monopoly. Esos juegos socializan, esos juegos hacen que los alumnos interactúen, o las personas interactúen, sepan relacionarse, sepan convivir. Es una de las herramientas que yo creo que son muy útiles y hay mucha bibliografía en internet de profesores que lo han estado realizando. ¿Cuál es el juego estrella? El ajedrez. El problema que tiene el ajedrez, que necesita un tiempo para aprenderlo. Nuestra generación no. Nuestros padres nos enseñaban los movimientos y en cualquier ciudad, cualquier centro sociocultural tenía sus equipos de ajedrez. Todo el mundo, los de mi generación, habremos oído hablar a lo mejor de Arturito Pomar, ese niño prodigio que había ganado a los grandes maestros, etcétera, etcétera. Hoy pregunten a alguien quién es Arturito Pomar, no tiene ni idea. Arturo Pomar vive. O sea, que es un señor que está ahí y es un gran maestro de ajedrez, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene. Se ha dado un paso muy interesante, probablemente lo sabe. En febrero de este año ha habido una proposición de ley sobre la implantación y fomento de la práctica del ajedrez en las escuelas. Lo que muchos profesores, aquí había antes Paulino que estaba, que es el director del BLAS, muchos profesores de manera altruista han desarrollado este tipo de juegos de mente con unos resultados espectaculares, ¿no? Pero a fin de cuentas lo hacen ellos, el profesor falta, no hay continuidad. Bueno, pues esta ley es un camino. Para mí esta ley está bien, pero yo no comenzaría con el ajedrez. Yo hablaría de varios juegos, cada profesor, de acuerdo con sus posibilidades, y quizá luego culminaría con el ajedrez, porque el ajedrez necesita un proceso de aprendizaje. A mí personalmente, uno que yo utilizo por los recursos importantes es el juego de las damas españolas. Se necesita 5 minutos de reloj para enseñar a una clase las normas básicas para jugar al juego de las damas. 5 minutos. En 5 minutos yo pongo el tablero y ya está jugando un chico con otro chico que a lo mejor no se había relacionado en un montón de tiempo. En 10 minutos, 2 partidas, ya han empezado a conocer el resto de las normas y están empezando a desarrollar unos juegos de estrategia y unos juegos de mente de cómo le puedo ganar, cómo no le puedo ganar, etcétera, etcétera. En 40 minutos han jugado 8 o 9 partidas, se han relacionado unos con otros. Si nosotros les incentivamos y les decimos, mira, tú cada vez que te sientes tienes que saludar al contrario, tienes que desearle suerte, cuando has perdido tienes que felicitarle, te levantas, en fin, hago árbitros, algunos de ellos, imagínense la labor que estamos haciendo. Y luego encima, los alumnos al día siguiente dicen, oye, ¿cuándo vamos a jugar a las damas? Bueno, también es verdad que a veces cojo la clase para jugar a las damas, o sea que hay cierto interés en perder la clase, ¿no? Y luego la autoestima. Se llevarán unas sorpresas enormes como alumnos que a lo mejor no van bien en algunas asignaturas, van mal. De hecho, resulta que aprenden a jugar a las damas y muchas veces son los que mejores quedan en los torneos. La autoestima sube. Crea sinergia en el grupo. Los grupos van bien y las clases van bien si creamos sinergia. Si toda la clase camina en el mismo sentido. Eso es una de las cosas que debemos favorecer. Porque no hay que olvidar que lo que queremos es mejorar el rendimiento escolar.
queremos fomentar el interés y mejorar la convivencia. De esta manera, yo creo que es al contrario. Primero mejoramos la convivencia y luego es muy fácil fomentar el interés con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, que he ido fomentando, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? 15 minutos. Vamos bien. Bueno. Bueno. Para los que les gusten el tema de las competencias básicas, nosotros los docentes, que tenemos siempre un problema, porque la competencia digital es fácil de evaluarla y de fomentarla, la competencia matemática, la competencia lingüística, etcétera, etcétera. Imagínense estas 3 competencias que son siempre nuestro caballo de batalla: la competencia social y ciudadana, la competencia para aprender a aprender, la competencia en autonomía e iniciativa personal. Esas se desarrollan solas, ¿no? Las posibilidades de convivencia cambian totalmente. Y yo el año pasado tengo como experiencia un curso de tercero DIVER. Para los que estén en DIVER, son alumnos de muy diversas procedencias, estaban más o menos desagrupados, ¿no? El juego de las damas les ayudó para que ellos continuaran unidos y aprobaran prácticamente. Bueno, yo no digo que hayan aprobado gracias a que supieran para las damas o el ajedrez, al dominó, pero sí es verdad que alumnos que estaban un poquito separados unos de otros se fueron uniendo, hicieron su WhatsApp, etcétera, etcétera, y unos fueron tirando de otros. Todos querían progresar y pasar juntos a cuarto DIVER, ¿no? En resumen, las 3 herramientas básicas que puede tener un docente. Primero, la observación. La observación, porque está relacionada con lo que hemos dicho al principio. Tenemos que marcar unas normas de convivencia. Tenemos que estudiar el grupo, tenemos que observarle qué tipo de alumnos tenemos, también lo comentaba el compañero, hay de mucha diversa procedencia, y tenemos que dejar bien claras cuáles son las normas de convivencia. El respeto. Si no hay respeto, no hay diálogo. Eso es evidente. Eso es lo primero que tenemos que fomentar. Una vez hecho eso, los recursos didácticos, los que ya hemos comentado. Y para terminar, pues una posibilidad que dejo abierta, que parece que se está contemplando, que son los juegos de mente. De manera egoísta, desde nuestro punto de vista egoísmo, no olvidemos que la educación de nuestros hijos nos jugamos nuestro futuro y que realmente es el de todos. Muchas gracias.